ellos tienen sus tarifas y te dicen, esto es lo que te pago y punto. O sea, yo de ahí no me voy a brincar ni para abajo ni para arriba. O sea, eso es lo que yo pago si quieres. Y ahí estamos alimentando ese tipo de clientes o ese tipo de problemas a la industria. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana a los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. Este episodio de Transpodcast llega a ti gracias a Quinta. En Quinta entienden que las llantas son el corazón del movimiento del autotransporte de carga. Por eso desarrollan soluciones inteligentes que permiten monitorear, analizar y optimizar el desempeño de cada una de las llantas de tu flota. La tecnología de Quinta te permite reducir costos de operación, maximizar la vida útil de las llantas y, por supuesto, mejorar la seguridad. Quinta toma decisiones basadas en datos, no en suposiciones. No pierdas más dinero en llantas y entra ahora a quinta.tech para que te agenden una reunión y conozcas cómo puedes mejorar el rendimiento de las llantas de tu flota. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante del mundo del transporte, la logística y de estas pláticas que la verdad yo creo que son lo que más nos interesa a muchísimos transportistas, que es platicar entre colegas, platicar de la situación del autotransporte de carga en México desde la perspectiva de quien le mete lana, de quien pone su patrimonio, quien arriesga pues a veces horas de familia, en fin, todo lo que conlleva, pues obviamente ser empresario del transporte. Yo voy a tener el gusto de entrevistar a Carlos Iván Hermosillo de Celi Logistics, que conocí en The Logistic World el otro día en la Ciudad de México. Llegó y me platicó que él era también, ha sido escucha del podcast y le dije, pues, ¿qué tal si te vienes de este lado y platicamos un día de estos? Y me dijo que sí, y tengo el gran gusto de tener a Carlos Iván aquí en el otro lado de la llamada. ¿Cómo estás, Carlos Iván? Muy bien, ¿qué tal, Clemente? Un gusto estar el día de hoy contigo. Oye, antes que nada, déjame te digo que eres famoso, porque precisamente yo regresando de la Ciudad de México en un vuelo del AIFA a la Ciudad de León, este vuelo yo no sabía, pero este vuelo va de, de México a León y luego de León a Chihuahua. Y la persona que se sentó al lado de mí, de repente pues me sacó plática una señora más o menos de mi edad, 48, 49 años, y empezamos a platicar de pues a qué se dedica y no sé qué, y no sé en qué momento saliste tú. Cuando yo hablé de transporte, y en ese momento yo traía tu tarjeta aquí, y le dije, Carlos Iván Hermosillo, sí, perfecto, sí, sí lo ubico, porque esta señora se dedica, tienen su familia ferreterías en Ciudad Cuauhtémoc. Entonces, pues te quiero decir que eres famoso. Ahorita vamos a platicar de las otras cosas que haces además de ser transportista, pero lo primero que quiero es que le platiques al auditorio, pues quién eres, cómo te hiciste transportista, dónde habitas, cuáles son tus rutas y ahorita nos echamos otros más temas. Claro, claro. Pues un gusto, Clemente. La verdad, muy emocionado de estar aquí. Ahora sí que soy tu fan de tu podcast y pues es un honor estar en tu podcast el día de hoy. Pues bueno, mira, te platico. Yo soy egresado de la carrera de Comercio Internacional por el TEC de Monterrey y bueno, ¿Qué soy estudiaste? transportista, Comercio Internacional, Comercio. Uh-huh. y soy transportista de segunda generación. Entonces, en aquellos ayeres, pues yo nunca, tú sabes que este negocio es muy noble, pero tiene en sus entrañas, tiene unas complicaciones bastante duras. Entonces, pues yo veía a mi papá que batallaba, que desveladas, desmañanadas, andar batallando con los operadores, que una llanta tronada aquí, que una refacción allá, que no la conseguían, esto y lo otro. Entonces, bueno, pues estudio comercio internacional y, y estando en la carrera yo dije, no, yo transporte para nada, nunca me voy a meter en el transporte, yo no quiero pasar esto. Y empiezo a trabajar, me voy a trabajar a la industria maquiladora. Desde que salgo de la carrera, me meto a la industria maquiladora
Y bueno, pues ahí ya en la industria maquiladora, pues aprendes, te involucras con el transporte y bueno, todo eso acá lo traes en la sangre y me empezó a llamar la atención de nuevo. Pero aún así decía, no, 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 el transporte para nada. Y bueno, se me ocurre emprender mi negocio y era de asesoría de comercio exteriores. Cuando me independizo, cuando salgo, cuando brinco esa línea tan pequeña o tan delgada de partir de ser empleado a irme a la parte de emprender mi negocio. Y estando ahí, empezamos, prácticamente éramos un departamento de aduanas de los clientes, de diferentes clientes, y estaba muy enfocado en el pequeño y mediano empresario que necesitaba la asesoría de comercio internacional. Entonces empezamos a trabajar ahí, empezó a ayudarles a coordinar a sus transportistas y pues me llama la atención de que no era una coordinación y que les faltaba algo ahí al transportista, decía yo, pues yo lo traigo, yo lo sé, mi esposa me ayuda en el negocio, somos socios, ella ve una parte del negocio, yo veo la parte operativa La cual y también conocí ese día, tuve el gusto de conocerla. es correcto, a Carla. Y bueno, le digo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que tengo que comprarme una camioneta para poder hacer repartos, porque me llegaban los camiones y pues teníamos que entregar esos consolidados. Entonces me decía, no, pues ¿para qué te vas a meter? Mira todo lo que me has platicado del transporte, todas las historias de terror, ¿no? Total que, bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Sí, estamos batallando, vamos a comprar esta camioneta. Empezamos con una camioneta pequeña, una tipo van, pero una cargo van, que se llaman. Y cajas pequeñas, una tarima, dos tarimas se podían entregar en ese entonces. Ya después empezó a quedar corta, entonces ya nos fuimos por un rabón de dos ejes, y bueno, ese rabón también empezó a quedar corto y al final del día, pues llegué comprando un tractocamión de cinco ejes con una caja de 53 y empezar a hacer yo mis viajes de El Paso, Texas, hacia la región de Cuauhtémoc, Chihuahua. Te platico, Cuauhtémoc, que es una región que está muy industrializada y que hay una comunidad, o es la comunidad más grande de menonitas que existe en el Ujú. país, y pues ellos importan, vaya, toda esta parte de comercio internacional a ellos se les da perfectamente, no tienen esas barreras de fronteras, no le tienen miedo a importar, a exportar y todo este tipo de cosas. Entonces, pues se ve la necesidad de ir adquiriendo otro camión y otro camión, y ahorita el negocio o la gran parte del negocio es más transporte que la parte de la asesoría de comercio internacional. Oye, tú estás al revés porque, a ver, te alejaste del negocio del autotransporte argumentando algo que para muchos es importante cuando tenemos este negocio, que es tener, vamos a decirlo así, una mejor calidad de vida, un horario de trabajo. Así es. Bueno, muchos transportistas que nos están escuchando ahorita van a decir, pues es que sí se puede, porque si armas un equipo y si haces, pero la verdad es que la mayoría de los transportistas sufrimos eso, el trato directo con el operador desde el punto de vista de cuando hay problemas, el trato directo con las autoridades cuando también hay situaciones complicadas, pero en tu caso es muy interesante porque como que te alejaste, pero había una fuerza centrífuga que te regresaba y te regresaba y te regresaba, porque además viviendo en un estado fronterizo como Chihuahua, supongo que mucha de la fuerza de atracción de los negocios te van llevando a áreas de aduanas, de logística, de cruces fronterizos, y si más o menos no le pierdes el miedo ni el asco, acabas ahí. Ahora, la pregunta es, ya sabías a lo que ibas. Esa es una gran Sí, sí, por ventaja, supuesto. ¿no? Entonces, Sí, por ahí supuesto. como le hiciste, porque dijiste, vamos para arriba. Sí, no, no. Primero que nada, pues esa parte de la relación con los operadores, sobre todo, de hecho, actualmente tengo el operador con más antigüedad con nosotros, todavía el contacto es conmigo. O sea, aunque la parte operacional, la parte de tráfico le hable, le dé instrucciones, él todavía quiere marcarme a mí y confirmar que la instrucción que le están dando es la que él debe hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
viene de tener esa relación tan cercana con los operadores, de generar ese vínculo, ¿no? de negocio. Y era parte de lo que yo decía, eh, que yo veía a mi papá, que a las 2 3 de la mañana le marcaban y le decían, oye, se tronó una llanta y estoy tirado acá. Y aunque fuera, tenía gente que le ayudaba en la parte operativa, pero el operador quería hablar con el patrón, ¿verdad? Entonces, es una parte que a mí me daba así como que, hijo, pues la calidad de vida me va a costar. Y sobre todo que es como estuve en maquiladora y estás atado a un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, 4:30 de la tarde, pues era padrísimo, ¿no? Salía a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde y era libre toda tu tarde. Ujú, Pero bueno, pues era parte del show, ¿no? Entonces, pero yo ya sabía lo que iba, obviamente, y al final del día, pues sí lo traes en el corazoncito. Cuando vienes de generaciones de transportistas, ya lo trae uno en el corazoncito de esta emoción, de cómo coordinarlos, de cómo manejarlos. Vaya, es padrísimo. Oye, pero a ver, pasa que también hay un tema interesante. Pudiste armar una empresa ya con el conocimiento previo de lo que había sido la empresa de tu papá, pero con tu idea, con tu forma de ser. No heredaste la empresa con todo el activo laboral y todas las situaciones, sino empezaste a estructurar. ¿Eso te ayudó? Sí, claro, no, empecé de cero y empecé con una idea de solución. Bueno, al momento de que estaba en las asesorías, veía que coordinabas al transportista de un lado, al agente aduanal de otra parte, al agente aduanal americano, a la bodega, entonces tenías a 4 o 5 eh, eh, involucrados que coordinarlos. Y yo decía, bueno, hay un modelo de negocio aquí que sería manejar todo en un solo contacto, es decir, tener todo el servicio en una sola canasta. Y fue parte de lo que, como iniciamos. De hecho, creo que en la zona y en Juárez, te voy a ser sincero, fuimos de los pioneros en tener este tipo de servicios. Ya ahorita, actualmente, pues ya la mayoría de las agencias aduanales tienen su transporte incluido, tienen sus bodegas, vaya, todo incluido, todo integrado para que el cliente no ande buscando el transportista, coordinando a la bodega, etcétera, todo ese tipo de cosas. Oye, a ver, hablamos mucho de la frontera primero de Laredo, Nuevo Laredo, porque pues obviamente es el puerto de entrada de mercancías más grandes que tiene el país. Y luego pues nos vamos acá a lo sexy, como diría un buen amigo, Tijuana, San Diego. Pero, ¿cómo es el comercio internacional en la zona de Juárez El Paso? Como te comenté, yo estuve muy vinculado con esa zona, pero no en temas de carga ni de transporte. Entonces, siempre vi mucha maquiladora, pero no sé si el flujo de mercancías de la aduana, cuántas aduanas hay, por qué van a esa aduana y no van a otra. Tendrá que ver obviamente con el tema de dónde está posicionado Juárez geográficamente, porque pues yo lo veo como la parte oeste de Texas y el Laredo lo veo como la parte centro y la parte de Matamoros la veo como la parte este, pero eso cómo funciona en interacción en lo que es el cruce y en la mercancía en el tema de la aduana. Mira, aquí en Juárez tenemos 4 puentes de cruce de carga. Santa Teresa, que es en la parte de Nuevo México, pero colinda con Ciudad Juárez o con Chihuahua. El Puente Libre, que se le conoce como el Puente Libre, que es prácticamente el puente que está en el centro de Juárez y Chihuahua. Este puente más es de cruce con una carga moderada, no tanta carga, pero sobre todo por el tráfico y sobre todo por la eh, ubicación donde está este puente. Y luego tenemos el puente de Tornillo, que tiene escasos 2, 3 años que se abrió para desfogar un poco el puente de Zaragoza, que es el más importante que tenemos en esta zona. Uh-huh. Pero no se ha dado, sabes de que este puente de Tornillo está muy al este del Paso, está retirado y no ha tenido gran afluencia de cargas. Ahora cuando estuvo las detenciones del DOT, del Trooper, del Texas Trooper en Estados Unidos,
nos ayudó muchísimo para los cruces porque se dividía este puente de Tornillo, entonces era una opción más para cruzar. Pero una vez que se quitaron esas revisiones, se volvió toda la carga de nuevo al puente de Zaragoza. Y te platico, mira, por ejemplo, en el puente de Zaragoza traemos un promedio de 3.500 cruces diarios promedio. Esto antes de los aranceles. Ahorita ya con lo de los aranceles y con esto que ha bajado, andamos alrededor de 3.000, 2.800, 3.000 cruces diarios, que es aproximadamente un 14.5, 15% de baja de cruces. Eso es lo que nos ha mermado un poquito aquí los cruces. Es una frontera muy dinámica, la gran mayoría maquiladoras, y la gran mayoría del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua. Aquí no se usa mucho transfer, prácticamente el mismo transportista que agarra la carga dentro, el interior del estado, Uh-huh. es el que cruza, salvo los que vienen de otros estados, vienen y utilizan el transporte de transfer, Uh-huh. pero la gran mayoría hacemos cruces directos y entregamos en bodegas o en patios en Estados Unidos, en El Paso. Oye, y tú hablabas acerca de esta economía de la zona de Cuauhtémoc y muy influenciada con la comunidad menonita. Ellos principalmente, ¿qué tipos de productos son los que exportan hacia los Estados Unidos? Y tú decías que ellos no le tienen tanto miedo, no son tan... Y fíjate que eso se me quedó muy pegado ahorita que lo dijiste, que como que el mexicano le genera estrés y nervio y todo eso del comercio internacional y de vender y de ir hacia otros países. Y hay gente que sí definitivamente trae esa vena de que pues no pasa nada, hay que vender en donde te compren. En el caso de la interacción de la comunidad de Cuauhtémoc, que yo cuando te conocí te dije, yo llegaba mucho por el tema de las papeleras, pero pues tú me dijiste, no, las papeleras es eso, pero no, lo fuerte es esto otro. ¿Qué tipo de productos y qué interacción tienen? Mira, hay una industria muy fuerte que es metalmecánica. Se hacen remolques. Los remolques que son utilizados es para los hot shots en Estados Unidos, remolques de carga, remolques para transportar materiales, bueno, todo lo que es remolques de 2 ejes, de 3 ejes, de un eje, eh, las las cajas secas, estos remolques de caja seca pequeños que utilizan mucho en Estados Unidos, prácticamente de la fabricación o de la venta que se da en Estados Unidos, alrededor del 60% se construye o se fabrica en Cuauhtémoc, ahí con la comunidad menonita. Tenemos unas plantas muy grandes de diferentes productos, pero la gran mayoría son remolques, remolques de lo que se exporta. Y en cuanto a la importación, todo lo que es maquinaria, tanto pesada como como maquinaria agrícola, es lo que ellos importan, los importan usadas, las reparan, las pintan y las venden al sur de México. Ahorita actualmente hay una comunidad muy grande en Colombia, entonces hay interacción entre Cuauhtémoc, Chihuahua y su comunidad que está en Colombia. Hay otra comunidad muy grande en Paraguay que también hay intercambio de mercancías entre ellos. Uh-huh. Digo, para ellos, por su forma de ser, es una forma un tanto nómada, entonces este tipo de las fronteras, como que para ellos no existe, entonces no lo ven como una barrera. Entonces ellos mueven sus mercancías. Te platico, hace un par de días me habla un menonita y me dice, oye, tengo un amigo que me quiere vender nieve de Canadá y la quiero vender en Colombia. Chihuahua, bueno, pues es un reto complicadísimo logístico porque pues, lo tienes que mover todo en refrigerado, todo en congelado. Pero para ellos no, ¿verdad? O sea, para ellos es así muy sencillo. Mira, tengo un proveedor en Canadá y lo quiero mover hacia Colombia. Uh-huh. Entonces, te digo, es una comunidad muy activa económicamente, muy, muy, muy activa. Hay una relación, sobre todo con el estado de Texas, Nuevo México, con comunidades de menonitas que ellos tienen en Estados Unidos. Y pues hay esa interacción de comercio constantemente. Hace un par de días, cuando vino esto, lo de los anuncios de los aranceles,
nada más de la zona de Cuauhtémoc hubo una detención de 1,000 camiones detenidos, perdón, 1,000 cargas Ujú. detenidas por la cuestión de los aranceles. Luego ya que los pausó, entonces empezaron a liberar y bueno, pues ahí se empezó a mover de nuevo este tipo de cargas. Oye, a ver, yo tengo una percepción, no sé tú qué opinas. Y esta sí quiero que sea un análisis de una persona que estudió comercio internacional y además asesoraba en esos temas. Yo siento que al principio sí fue mucho el nerviosismo y la incertidumbre en el tema de qué iba a suceder con México y habían dos industrias que pues técnicamente ya estaban sentenciadas, lo dijeron desde un inicio, que era acero y aluminio, y la otra era automotores terminados, vehículos terminados. Hay que entender muy bien eso contra lo que es refacciones, partes, etcétera, etcétera. Y luego nos dimos cuenta de que Trump la traía contra todos y se le volteó a ver a China, así como si fuera un perro y te estuviera ladrando y te quisiera morder y de repente voltea a la derecha y ve a otra persona y tú decís, ah, por fin ya, no es con nosotros. Y vemos que la guerra arancelaria con China, y esta es la lectura de muchas personas, es precisamente lo que más le conviene, no a esos dos sectores, que es automotores y aluminio y acero, pero a las otras que estaban muy, muy, muy demeritadas y muy debilitadas por los bajos costos de producción y de venta de productos chinos en Estados Unidos, se pusieron muy bien. Te voy a dar un ejemplo. Yo viví en Puebla muchos años y hablé con amigos que eran textileros y bueno, no cabían de emoción de los aranceles que le estaba poniendo China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China, porque eso les garantizaba que ellos fueran la opción más viable para poderle vender textiles a los Estados Unidos. Ahora, esto ya es una parte de mi reflexión. Hay los agricultores también que pues desafortunadamente no podían competir en muchas cuestiones con los chinos, también se ven favorecidos. Ahí tú, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo pienso que hay ahorita una oportunidad si México hace las cosas correctas. Es decir, si hay forma de que más inversión extranjera llegue a México, pero inversión que le dé valor agregado, que le dé valor agregado a los productos. Eh, Obviamente, también diversificar mercados, porque Estados Unidos, si Estados Unidos llega a entrar en una recesión, que ya la estamos así como que viendo, nos la están anunciando, pero no la han terminado de concretar, va a ser un problema grave para México, aunque le ponga aranceles a todos los demás países. Es nuestro principal mercado, entonces, si no tenemos a quién venderle, pues se nos va a complicar, ¿verdad? Sí hay una ventaja, pero yo creo que si no hacemos las cosas que debemos de hacer aquí en México, es decir, por ejemplo, estaba viendo números, del 80% que exportamos, perdón, del 100% que exportamos, el 80% que se exporta están incorporados bienes de otros países, no sé si me explique, es decir, y metemos productos chinos, europeos, taiwaneses, etcétera, para poder exportar. No tenemos desarrollada una industria interna que pueda incorporar eh, artículos o insumos a esas exportaciones. Si eso lo desarrollamos para México, va a ser una ventaja competitiva enorme. Va a ser el nuevo nearshoring, ¿verdad? Este nearshoring que nunca como que nunca se estableció bien, como que ahí venía, se nos fue, ya pasó. Creo que ahora es el nuevo nearshoring que tenemos, que lo debemos de aprovechar, pero siempre y cuando Estados Unidos no se nos vaya a ir a otra parte. Y si se nos va, si se va ese colapso en Estados Unidos del consumo, bueno, pues tenemos que diversificar mercados, ver hacia Europa, igual a China, aunque China no es un país consumista, es más productor que consumidor, pero bueno, hay un reto muy, muy, muy grande. Mira, hace poco anunciaron cifras aquí en Ciudad Juárez de ahora de los aranceles, nada más aquí en Juárez, 7,000, alrededor de 7,500, 7,000 empleos perdidos por empresas que han reducido su volumen de producción. Uh -huh.
Entonces, es un reto grandísimo que tiene México. Si hay una oportunidad, pero que debemos de aprovecharla sí o sí, o sea, ver oportunidades en otras partes. Eh, en este tiempo de crisis, yo creo que la prevención es el mejor escudo que debemos de tener. Y obviamente debemos de cuidar a nuestro personal, ¿no? Sobre todo como transportistas. Es un tema también que platicábamos ahí, ¿te acuerdas de los operadores? Eh, Creo que hay un reto también como nosotros como transportistas en ver a nuestros operadores y cuidar esas, que no anden brincando de una empresa a otra, sino darle o cubrir las necesidades básicas que tienen los operadores. Oye, vámonos al tema transportista interesante. ¿Cómo están los temas de seguridad en Chihuahua? Yo estoy en Guanajuato, todos sabemos ir con cifras de la NERPB y del sistema de seguridad pública y etcétera, etcétera, que por nuestra posición geográfica estamos muy atorados. Tenemos Jalisco con los cárteles de un lado, tenemos los guachicoleros de paseo, tenemos por todos lados y somos un estado que pasa tanto y tanto, tanto transporte y no somos tan grandes que te brincas a otros estados. Chihuahua es el estado más grande del país. Por eso también hasta es fácil ser transportista de un solo estado estando en Chihuahua. ¿Cómo está el Es tema de la correcto. seguridad allá? Mira, afortunadamente estamos bien, no tenemos las cifras que tenemos en otros estados de la República. Chihuahua se ha mantenido sin incidentes graves. Eh, Hemos tenido incidentes pequeños de robos de carga en casetas de peaje, pero son mínimos, es decir, no ha pegado tan grande, no ha sido un problema tan grande. Creo que como gremio nos hemos agrupado cuando hemos tenido detalles de este tipo de cosas y hemos exigido a la autoridad que reaccione inmediatamente. Entonces, por ese lado, estamos bien. Gracias a Dios, estamos sin problemas de este tipo. Oye, pero a ver, supongo que ahí es muy importante la coordinación de gremios transportistas, no hablemos de cámaras porque pues, son muchas ya. Hoy por hoy, tanto Canacar como Conatram como Amotac son fuertes, no hay una más fuerte que la otra, son asociaciones serias. Supongo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque además Chihuahua tiene esa característica de tener muchas carreteras estatales. Y para el que me está escuchando y sabe, y es transportista, sabe que tiene que pagar casetas de sistema como Capufe, llave y todo, y el mismo sistema de Chihuahua es totalmente independiente, digo, hasta donde yo me quedé. El caso es que Chihuahua sí se pone tiene esa capacidad de tener esa autonomía desde el punto de vista de la seguridad. ¿Ustedes tienen mesas de trabajo, coordinan con las autoridades locales? ¿Qué tipo de trabajo generan para poder, pues ahora sí que mantener la seguridad en las carreteras? Mira, hay mesas de seguridad en cada ciudad que las coordina seguridad pública o seguridad del Estado, y hay una silla para transportistas. En cada ciudad hay una silla para un transportista de diferentes cámaras. Para no hablar como dices, para no hablar de cámaras, cada cámara tiene una persona en estas mesas de seguridad donde se tocan temas precisamente de este tipo de seguridad, de lo que nos puede afectar, de lo que debemos de estar viendo en tales zonas. Nos ponen los puntos rojos o donde se están haciendo incidencias de robo de combustible, incidencias, sobre todo ya cuando nos empezamos a acercar hacia el sur, digamos, a la parte de Torreón. Bueno, pues que es seguro, los paraderos seguros, cómo los debemos de manejar, pero constantemente, al menos una vez al mes, nos sentamos con la autoridad y vaya, vemos los trabajos que ellos están haciendo, los patrullajes que ellos están haciendo y va. Oye, y el tema de los operadores en Chihuahua, digo, yo tengo una plataforma, no sé si te lo platiqué, que se llama operadores.com, la desarrollamos desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues es una plataforma que lo que trata de hacer es que las empresas de transporte contacten a operadores con ciertas características que buscan. Y me he dado cuenta de que en Chihuahua, o los operadores de Chihuahua, son muy localistas, o sea, sí manejan
ese tipo de cuestión de que pues, somos de Chihuahua y trabajamos en la zona de Chihuahua, porque pudiera parecer que Chihuahua está no en un oasis, porque obviamente no es un oasis, tiene muchísima industria y todo, pero está como entre el área esta de la economía de Monterrey, que no le queda tan lejos, y la de Baja California, que tampoco le queda tan lejos, nomás le estorba y Sonora, y para el sur ahí está un poco más complicado, en fin. ¿Cómo está el tema de los operadores? Los operadores de Chihuahua van para todos lados. Los operadores que tú contratas en Chihuahua, nomás les gusta estar en Chihuahua. Obviamente, seguramente muchos con las licencias internacionales. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo es el perfil del operador de chihuahuense? Bueno, definitivamente el operador pues ha estado buscando sobre todo este tema de los B1s, de irse a operar a los Estados Unidos con empresas ya sea mexicanas o americanas, ir a probar suerte del lado americano es nuestro gran reto. Es muy atractivo, obviamente, el sueldo o cómo les están pagando a ellos del lado americano, pero ha tenido una rotación, es decir, se sube un B1, se va un par de meses, luego regresa porque ya no le gustó, vaya, el trabajo es demasiado pesado, las rutas muy largas, eh, mucho más demandante que del lado mexicano, y luego están a veces días o inclusive hasta 1 o 2 semanas fuera de casa porque van y entregan en las partes muy al norte de Estados Unidos, esperan su carga de regreso y salen hacia México. Sí generan, obviamente, su economía se ve favorecida, pero al final del día está lo que hablamos al principio, la calidad de vida, pues no es la misma y empiezan a regresar. Pero sí, es un tema complicado en esa parte, y creo que ahí tenemos como gremio de transportes, tenemos un gran reto de cómo mantener a los operadores en nuestras empresas. Oye, a ver, platicábamos creo que el otro día el tema y para que le platiques tú de viva voz a la gente que nos escucha, ¿cómo es ese proceso? Porque se supone que un operador que tiene una licencia internacional tiene la capacidad de poder cruzar, obviamente tiene que tener visa, de poder cruzar la frontera con un vehículo mexicano, obviamente con los permisos del DOT y del ISC y las placas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puede ir a entregar la carga, digamos, a las cruces y después tiene que regresar vacío. Eso es lo normal. Pero estaba yo escuchando que están usando mucho a estos operadores para hacer el famoso cabotaje, que es decir, cargas internas de un punto A un punto B sin salir de los Estados Unidos, y esto es muy riesgoso. Y yo sé que muchos operadores escuchan este podcast. ¿Podrías platicarnos de qué se trata y cuáles también pueden llegar a ser los riesgos de estos operadores que hacen cabotaje sin tener una licencia de los Estados Unidos que se los permita? Sí, claro, mira, las visas B1, B2 es una visa de trabajo o de negocio, y el operador debe de sacar un permiso para internarse hacia Estados Unidos. No en frontera, sino, digamos, va a salir de las cruces o va a salir más de las 50 millas y va a pasar lo que es el checkpoint Ujú. la Que inspección. tienen que sacar una eh, I-94, ¿no? Que es la famosa I-94. es, es correcto, el permiso del I-94. Obviamente debe entrar con, ya sea vacío, e ir por una carga, o cargado con un destino final de esa carga. Llega a descarga y de ahí tiene o regresarse vacío o tomar una carga de exportación. No puede tomar una carga que vaya al interior de Estados Unidos o que se descargue en frontera. Esto es muy, muy común con varias de las empresas, inclusive que agarran cargas en México, salen a Estados Unidos, vamos a decir un ejemplo, a Tennessee, se descargan en Tennessee, regresan con alguna carga a frontera, al Paso, y en el Paso llegan y la descargan en una bodega o dejan la caja y ellos salen botando, como se dice, ¿verdad? Vacíos con el puro tracto. En ese caso ya es un cabotaje, ya la autoridad lo puede considerar como cabotaje, porque ya sería un servicio interno o doméstico, es Ujú. decir, ya le estás quitando la oportunidad a un operador o a una empresa americana de dar ese servicio interno. En frontera, y creo que en todas las fronteras se da este tipo
de servicios, las empresas mexicanas que tienen sus localeros, que le llaman los localeros o los transfer, cruzan cargas, entonces les piden un servicio, oye, llévame esta caja o esta carga de esta bodega, esta otra bodega, ahí también se tiene que tener cuidado porque también eso es cabotaje. Ya, de acuerdo. Oye, ¿y qué tan importante es este famoso City Path en la frontera? Digo, empresas que están acá más al centro de la República, pues obviamente lo tienen, lo ocupan como un sistema como de control de seguridad de la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Pero supongo que allá en la frontera imposible andar sin City Path, porque si vas a cruzar tienes que tener esa certificación. Platícanos un poquito de qué es. Bueno, pues es una certificación que nos otorga la aduana americana, que nos otorga CBP a los transportistas para agilizar un poco los cruces. Es decir, es una certificación que cuida toda la parte de seguridad o que cuida la integración la integridad, perdón, la integridad de las cargas, de los vehículos, de las cajas, que no vayan a llegar contaminados a frontera. Contaminados me refiero a drogas, armas o explosivos, que es lo que está cuidando Estados Unidos. Y ahorita con el tema del fentanilo, pues sí tenemos la certificación, pero seguimos con una incidencia más alta de revisiones a los tractocamiones. Sí nos da una ventaja, obviamente nos da una ventaja y seguridad sobre todo al transportista de llevar estos procesos de revisión de seguridad para que no se te va a contaminar la caja o la carga, perdón, en trayecto, ¿no? En lo que lo cruzas. Hace unos meses, hace unos años, nosotros hicimos hablamos con nuestros oficiales de CityPath sobre el tema cuando estuvieron el problema de los migrantes aquí en Ciudad Juárez, pues teníamos cruces que duramos hasta 12, 18 horas para hacer un cruce y los camiones parados haciendo la fila. Pues imagínate el riesgo de contaminación de que alguien llegara y le pegara algo a la caja, pues era enorme, ¿no? Era enorme. Entonces le decíamos a la aduana americana, oye, pues no tiene razón de ser de que me tengas con una certificación y la idea es cruce rápido, que el camión salga de plantas y llegue a frontera y haga el cruce, a que me tengas aquí detenido hasta 18 o 20 horas haciendo filas para poder cruzar. Al llegar yo a frontera, pues yo ya no sé si me contaminaron o no me contaminaron. Entonces era todo un tema este asunto que básicamente ellos empezaron a hacer inspecciones al 100% debido a este tipo de paros en frontera. Oye, ahorita que estás hablando de eso, pues vamos a hablar de este gran amigo de México, llamado Greg Abbott, gobernador de Texas. ¿Cómo se comunican ustedes o cómo se enteran cuando de repente este tipo se levanta al estilo Trump, así como que de genio, y dice, ¿qué creen? Tengo facultades para poner retenes en las carreteras de Texas y complicarles la vida con el tema de los tiempos. Cualquier persona que ha estado en México, en el norte, pues sabe perfectamente lo que es un retén de 16, 17, 18 horas. No se diga de San Emeterio para acá, o si no en San Luis Río Colorado para subir, o algunos otros retenes, Benjamín Hill, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo son los retenes en Estados Unidos? ¿Cómo son los del buen amigo Greg Abbott? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, desafortunadamente nosotros aquí en Texas, en El Paso, tenemos este tipo de instalaciones dentro de la aduana americana. Tenemos al DOT y tenemos a los inspectores del Texas DOT. O sea, el Eh, retén lo hacen en aduana. O sea, no se el esperan en la retén, carretera. Dicen, de una vez aquí. no, no, Ok. ahí está pegado a la aduana. De hecho, cruzas aduana, procesas la aduana los documentos de customs, los documentos aduanales, ahí te pueden mandar a una inspección que representa o que es del CBP, que tiene que ver con la carga y con el valor. Y luego tienes a DOT, que es la parte federal, que cuida al transportista. Y luego enseguida tienes a la inspección de Texas, dentro de la misma aduana. Entonces tienes tres filtros antes de salir a carretera. Entonces Ujú. cuando vienen estas inspecciones, lo hacen al 100% dentro de la aduana. Entonces ni siquiera los camiones ni siquiera han cruzado a Estados Unidos cuando tenemos estos retenes
aquí en frontera. Ahí es donde se nos complica. Imagínate, de 3.500 que estábamos cruzando, estaban cruzando en tiempos bueno, cuando se empezaron a hacer las inspecciones, estaban cruzando 25 camiones por hora. Mm, O sea, 25. era 25 camiones era lo máximo que cruzaban por hora con estas revisiones. Inclusive tuvimos con números mucho más bajos. Estuvimos con números muy bajos con una sola garita o una sola garita con inspección del DOT para todos estos 3.500 camiones que cruzaban a diario. Entonces, la verdad que era inhumano para los operadores. No tenían, pues no hay baños, no hay comida. El gremio de transportistas nos juntábamos y pues les llevábamos los burritos de acá del norte, les llevábamos agua, les llevábamos refrescos, para poderlos mantener ahí. Inclusive había turnos de operadores que pues iban y se sentaban las 8 horas dentro del camión y se movían 10 metros, 20 metros, y luego terminaban esas 8 horas y llegaba otro operador a bajarse y a subirse por su turno de sus otras 8 horas. Y así estuvimos en lo que se liberó esta parte del gobierno de Texas. Oye, qué bueno que comentas este tema de camiones y habitáculos. Yo recuerdo que me comentaste que tú has comprado camiones DAF, cosa que yo te dije, es muy extraño que un transportista fronterizo no compre camiones convencionales, como les llaman, y sí cabovers como los que son DAF. La semana pasada hubo una gran controversia porque yo hice un TikTok en donde dije que yo no los estaba viendo en las carreteras. Bueno, ya ahí con los comentarios y las interacciones y gente de las redes distribuidores de Packard que me estuvo mandando información, pues ya tuvimos datos un poco más cerrados de como un poquito arriba de 400 camiones que se han vendido durante un año que lleva la marca en México. Y bueno, tú me comentabas que tú ya habías hecho esta inversión. Digo, yo ya los manejé, te digo, se me hacen un camión muy bien armado, es un camión muy bueno, es un camión que en Europa se vende muy bien. En México ha tenido esa dificultad. Tengo algunas dudas al respecto. La primera es que tengo estos camiones que son cabovers, y a lo mejor es un poco obvia mi pregunta, ¿estos sí pueden cruzar hacia los Estados Unidos o no? Sí pueden cruzar a Estados Unidos, pero solo a frontera. Ok. Digamos, no pueden salir de las 50 millas. ¿Por el tipo Uno de es camión o por la placa o por qué? por la placa, Ah, por la por placa. el tipo de camión y por regulaciones en otros estados Ujú, que no están permitidos aún. ujú. Y dos, porque no tienes distribuidores o refacciones. Dado caso de que se Sí, llegue claro. a averiar uno, pues no vas a tener quien te pueda ayudar fuera de las 50 millas, ¿verdad? Estás en Pero territorio aquí Comanche en ese tema, ¿no? El tema. Ujú. es correcto, no hay refacciones, no hay quien te lo pueda reparar. Entonces, pues es complicado esa parte de moverlos hacia el interior de Estados Unidos. Ujú. Pero en frontera sí se ven. Aquí en el Paso sí los ves la marca DAF, ves la marca Citrac, inclusive los Chapman también se ven por aquí, muy pocos, pero se ven. Ujú. Y son bien vistos por las inspecciones tanto del DOT como del Texas Trooper. Ya me imagino. Bueno, Sobre, son buenos camiones todos, lo que platicábamos, ¿no? O sea, ¿quién pone una planta de camiones de miles de millones de dólares para hacer un mal camión? Pero el tema es el mercado. Si el mercado está listo, está preparado o no. Esa percepción que nosotros tenemos de que en el norte es muy difícil que el transportista compre cabovers, pues también se está cambiando y el año que entra vamos a ver más y el otro más y el otro más, ¿no? Es algo que eventualmente llegará. fíjate que nosotros se nos presentó un reto, no tanto de la decisión de la compra de estos tipos de vehículos, sino más bien al momento de asignarle los operadores. El operador sentí yo que no estaba tan preparado, Ujú. es decir, están acostumbrados a ver el cofre del camión, de hecho me decían, oye, pues es que es bien inseguro, y vaya, todos estos camiones ya traen una tecnología de seguridad impresionante, mucho, inclusive a veces hasta mejor que los trompudos que les llamamos, pero de ahí viene una mentalidad del uso de ese camión, complicadita ahí para los operadores. En el sur yo he visto muchísimo, en el sur he visto muchísimo este tipo de camiones,
del Cap Over, pero acá en el norte yo creo que por la influencia que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Del camión grandote, este, oye, inclusive a veces en la bodega, en El Paso, nos llegan a entregar y vienen estos camiones, los Peterbilt, estos grandototes, Ah, claro. súper largos. De hecho, a ellos no les gusta entregar en frontera porque las rampas de descarga hay menos espacio que en otros estados. Curiosamente, me puse a investigar y sí, en frontera los espacios son de 1,5 metros y en otros estados creo que son de 2 metros de la distancia. Entonces pueden maniobrar y estacionarse mucho más fácil que en las fronteras. Pues cuando los mandan a estos choferes del interior de Estados Unidos a entregar acá y te vienen con los camiones súper largos, pues batalla, ¿no? Entonces como que tenemos esa idea en el norte del camión grande que te da más seguridad. Ujú. Sí, sí siento que el operador es ese también ese factor de poca resistencia hasta cierto punto, porque pues obviamente funciona de esa manera. Oye, y a ver, ya casi para terminar, platícame un poco cómo ves el transporte en el futuro. Bueno, han habido muchas cuestiones últimamente que pues han hecho así como que ocurrencias desde el principal que fue el complemento carta-aporte, que era el lobo, y viene el lobo, y luego no venía el lobo, y luego sí venía el lobo, y luego ya está el lobo, y no sabemos dónde está el lobo, no sabemos si esto fomentó la corrupción, el balizado por el tema de la seguridad, que porque pues así vamos a encontrar más rápido el camión. ¿No sientes que la autoridad en temas de transporte, no tiene un plan sólido, un plan muy claro sobre el futuro del autotransporte de carga y luego de repente pues hay demasiada ocurrencia, como que siento que antes, y lo voy a decir tal cual, cuando la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga era muy fuerte, que sí lo llegó a hacer. Se nota, en política, como se dice por ahí, en política todo es mensaje. Hoy vemos que pues el presidente de la República siempre estaba en la convención anual de la Canacar, porque es importantísimo, ¿no? Y ya mandan al representante del secretario y cosas así. ¿No sientes como que en México falta que haya un plan muy claro o muy sólido de qué es lo que vamos a hacer dentro de los próximos 10, 15, 20 años, como para que en vez de que lleguen y estén inventando cosas para tapar problemas muy fuertes, pero con curitas, que exista una estrategia? Y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de empresario del transporte, como empresario fronterizo, teniendo obviamente el contraste de lo que pasa en Estados Unidos? Y por ahí creo que también andas metido en temas de cámaras y asociaciones, ¿no? Cuéntame. Así es, soy presidente de Coparmex en Ciudad Cuauhtémoc. Ah, mira, no lo había dicho, pero ya sabía. A ver, esa es la visión más interesante, porque esa es local, pero tiene líneas nacionales y Coparmex a nivel nacional, pues importantísimo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que el transporte no se le ha dado la importancia que debe de ser desde hace varios años, desde el momento que encuentras esta competencia desleal, y digamos, desleal me refiero a, a gente que, lo voy a decir así, No, pues sí hay. prostituye este tipo de servicios, daña a la industria gravemente. Y por otro lado, tenemos al gobierno, nuestra red de carreteras está sumamente dañada, sumamente dañada, no se le ve un plan. Nuestra presidenta, bueno, pues empezó con un plan de tapar baches, ¿verdad? No de construir ni de hacer carreteras nuevas, sino de tapar baches. Eh, Creo que desde ahí viene este daño a esta industria. No nos han protegido. Somos una industria que ahora sí que mueve el país de punto A a punto B, de orilla a orilla, movemos el país y sin transportistas este país no va a moverse. ¿Qué veo al futuro? Pues veo, ahora sí que si no nos subimos a esta parte de digitalizar,
de inteligencia artificial, de tener estas torres de control, pero ya incluir la inteligencia artificial para estar a la vanguardia de lo que viene, pues bueno, nuestra competencia nos va a aniquilar completamente. No podemos quedarnos en la edad de la piedra. En este tiempo de crisis, ahorita que las cosas no van tan bien, creo que es una oportunidad para todos los que podamos hacerlo, pues innovar y prepararnos para lo que viene. Te platico, actualmente nosotros se nos dio la oportunidad de meterle algo de inteligencia artificial a nuestros sistemas. Estamos tratando de inyectarle o conectar por medio de inteligencia artificial nuestros sistemas de control de el control tower. Inclusive los chavos que me están ayudando, ellos van, pues son chavos que traen la tecnología en las manos y la saben usar perfectamente. Ellos ya me están metiendo, oye, pues la temperatura, las corrientes de viento, esto te puede ayudar para analizar los rendimientos de combustible. Oye, te quedas así impresionado de que, oye, toda esta información la puedo utilizar para ver cuáles de las unidades puedo utilizar para esta ruta, qué operador puedo utilizar para esta otra ruta, qué días, qué horas, etcétera. Digo, estoy hablando de un sistema con inteligencia artificial que ya una vez desarrollado va a ser súper, súper útil para todo el mundo. Entonces, si México o los transportistas, en este caso los transportistas, nos subimos a la era digital, esto no va a moverse. Y sí, tiene razón. Hace años que a la industria del autotransporte no se le ve fuerte. Creo que ahí muchas de las cámaras nos quedan a deber en cuanto a la exigencia, en cuanto simplemente con la inseguridad que se vive en el país en el autotransporte. O sea, no es posible que estemos escuchando las noticias que cada lunes y martes nos están robando unidades, los seguros de las unidades cada vez más caros, Ujú. y como gremio no estamos haciendo absolutamente nada. No le estamos exigiendo a la autoridad que tiene que hacer su chamba. Su chamba es cuidar Ujú. las rutas y no lo están haciendo. O sea, ahí nos quedan a deber muchísimo, tanto gobierno como los líderes de estas cámaras, la verdad. Yo siento, y abonando un poco a tu comentario, siento, y primero que todo tipo de violencia y todo tipo de situación en el país adverso está normalizado, y eso está muy mal. Hay que Exactamente. volvernos a asustar, hay que volvernos a Claro, asustar de vez claro. en cuando. Y la segunda, que es la que creo que se puede implementar de la manera más sencilla, es que sí exista un acuerdo nacional de la industria del autotransporte. Porque yo veo una cámara jalando para un lado y otra cámara jalando para el otro y una asociación para un lado y otra confederación para el otro. Como que cada quien trae su agenda y es más el eventito y la expo chiquita y esto y lo otro y les preguntas, bueno, ¿y los temas cuándo? Y yo sé de buena fuente que muchas empresas de transporte están muy molestas con cualquier tipo de asociación, confederación o cámara, y ahí están las tres de las que estoy hablando, y que no les interese y que mejor jalan por su lado, y que es mejor tener una buena relación en la Secretaría de Seguridad Pública o con la Guardia Nacional que adherirse a un plan de seguridad de carreteras. Entonces, eso ya es malo de por sí, por el hecho de que yo siento que eso genera una ventaja a la inseguridad y a la delincuencia organizada, porque cuando estás hablando de la delincuencia organizada y del empresariado desorganizado, pues obviamente estás en una cuestión de indefensión y más si las autoridades no te están ayudando. Pero sí, comparto contigo ese tema. ¿Alguna otra reflexión que nos quieras platicar, mi estimado Carlos Iván? No, mira, agregar tantito a esto lo que dices de la inseguridad. También los transportistas hemos alimentado esta parte de la inseguridad, es decir, con la compra y venta de refacciones o de partes de los mismos camiones que se están robando. Qué bueno que lo comentas. Ese es un gran problema. O sea, desde ahí creo que debemos de cambiar ese chip desde lo interior, o sea, es decir, y lo vemos, por ejemplo, con muchos tractocamiones usados que son importados de Estados Unidos, y sabemos que estos camiones pues no vienen como decimos, con los fierros grandes, y que te aparecen
con ejes de 42,000 libras. Y después, ¿de dónde las agarran, verdad? O sea, ¿de dónde las están comprando? Pues, de todos estos camiones robados. O sea, es un tema complicado, pero creo que debemos de empezar nosotros como transportistas a tratar de evitarlo y dejar de comprar. Pues se va a acabar esto, ¿verdad? Bueno, pues imagínate. Y qué bueno que lo comentas, porque era un tema que también traía yo pendiente, el tema de la comercialización de camiones chocolates en la frontera. Y luego, súmale que hay empresarios que compran diésel robado. Digo, ahora lo que ha estado pasando en las noticias, pues ese diésel va a algún lado y a algún precio, ¿no? Entonces, yo sí considero que por ahí tenemos una deuda sumamente pendiente con el tema de la competencia desleal que tú comentabas. Camiones que pues no les cuestan los mismos, refacciones que no les cuestan lo mismo, diésel que no les cuesta lo mismo, pero pues con las placas y... Ah, no pagan el seguro social, se me había olvidado. Difícilmente, si no hay un esquema de auditoría sobre esos temas, va a haber un transporte pues más competitivo en el futuro, ¿no crees? Es correcto. Mira, hay una ley que se debe de cumplir y en esa ley estamos todos. O sea, debemos de cumplir la ley sí o sí. Así de simple. O sea, la autoridad debe de hacer cumplir la ley. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir la ley. Y parte de eso, que esté mal implementada, que es bueno, es otro tema que debemos de trabajar. Pero para empezar, pues debemos de cumplir la ley. Simplemente con los sobrepesos en las carreteras. Oye, pues la infraestructura de las carreteras no es la más adecuada y tú subiéndole 80, 90 toneladas a una carga, pues olvídate, menos. No, Desde ahí. pues, claro, imposible. Y luego lo que acaba, a ver, es que eso es lo que tenemos que entender. El orden nos ayuda a todos, pero es difícil porque, y no estoy hablando de líneas pequeñas, ¿eh? Luego de repente las líneas pequeñas son más estructuradas para irse por la derecha. No, 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 porque luego de repente tenemos ese error de que la empresa grande hace todo bien, el hombre camión lo hace todo mal y no, no es cierto. No importan los tamaños. Yo creo que el orden es lo que nos puede ayudar como industria a crecer. Entiendo que todos los días hay un nuevo transportista que entra con la ilusión de hacer una empresa y de crecer, pero y luego de repente ahí es donde el tema de las tarifas, ¿no? Que luego de repente llegas y me ha pasado, a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado, que de repente llegas con un cliente y te dicen, uy, se me hace que ya no te voy a contratar los fletes. ¿Por qué? Mira lo que me están cobrando. Y les dices, mano, eso no es normal. O sea, no es posible que te cobren esto si pagan las cosas por la derecha. Y eso es lo que yo de repente siento que ahí sí, y también hay que a educar, y ahí sí voy a decir esa palabra, a nuestros clientes, porque hay dos tipos de clientes. No sé tú qué opinas, ya me dices tu percepción. Los que pagan bien porque saben que están cumpliendo, están comprando seguridad, están comprando compromiso, están comprando responsabilidad, confianza, y los que se van por el puro precio y ya a ver luego qué pasa. Y luego lo que pasa es que estas empresas que se fueron por el precio, ahí te andan buscando de regreso. ¿Sabes qué? Es que fíjate que no me fue bien, me desaparecieron una carga, se les accidentan muchísimo los carros, en fin, muchas cuestiones por ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Dices bien, Clemente, mira, yo creo que debemos de educar a los clientes, desde el cliente que también te pide una carga, llegas a la descarga y te descarga en 2, 3 días. O sea, eso es inhumano. Y luego no se le cobran ese tiempo de demora para la descarga o para la carga cuando tienes a los operadores haciendo fila para que carguen y duran 1 o 2 días para la carga de regreso. Creo que tenemos un problema o un tema muy, 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 muy importante que debemos de atender. Bueno, uno, educar al cliente o cobrarle al cliente lo que se debe cobrar. Y el cliente, pues debe saber lo que está comprando. Es decir, si tú le estás dando, debemos de quitarnos ese miedo de abrirle el libro al cliente y decirle, mira, estos son mis costos. ¿Verdad? Estos son los costos de mis tarifas, por eso te lo estoy dando a este precio. ¿Por qué? Porque incluye seguro, se va por carreteras con peaje, mira, dónde compro el diésel y me está costando esto, mira, a mis operadores les estoy pagando el seguro social como debe ser, les doy un seguro de vida, etcétera, para que el cliente sienta o justifiques lo que le estás dando. De la otra forma, pues así como dices, o sea, el cliente que nada más compra por precio, inclusive tenemos, y digo, yo creo que muchos de los transportistas sabemos qué empresas son de las que, oye, pues sabes qué,
mira, con él puedes hacer el regreso, o sea, él anda buscando precio, pues con ese regreso te va a pagar el diésel y punto, ¿verdad? Pero no anda buscando calidad, ni tiempo, ni nada, o sea, ellos tienen sus tarifas y te dicen, esto es lo que te pago y punto, o sea, yo de ahí no me voy a brincar ni para abajo ni para arriba, o sea, eso es lo que yo pago si quieres. Y ahí estamos alimentando ese tipo de clientes o ese tipo de problemas a la industria. Es por eso que, insisto, debemos de desarrollar una industria mucho más profesional, tipo como la tienen en Estados Unidos, Ujú. por milla, por kilómetro, con un límite de peso. Oye, imagínate lo que te vas a ahorrar tú en tu flota si vas con peso regulado, si vas con tiempos bien medidos. O sea, es una infinidad de ahorros que pudiéramos. Hay mucho más ventajas si nos unimos y ponemos unos estándares para todos que dejarlo así como está ahorita. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué crees? Así era antes. Sí, Así así eran. era antes. Así era en los Yo me acuerdo, ochentas. Así era. así es, yo me acuerdo con mi padre que tenía un librito, Sí, hasta el tarifario. el tarifario, entonces te daba, ese era el precio, Ujú. y ese era el precio. Y ya nada más escogías sí que por compromiso, por echarle ganas y todo. ¿Sabes qué siento? Definitivamente que tenemos que empezar a desarrollar en el futuro ese tipo de mecanismos, pero es cuestión de echarle ganas. ¿Y sabes quién es el principal enemigo luego del transportista? El nuevo director a veces de logística o a veces el director general de la empresa. Y me ha pasado verlo con muchas empresas, con muchos clientes que te dicen, va a llegar un nuevo director general y el tipo llega con la consigna de decirle a su junta a su consejo de administración, ¿qué creen? Le vamos a bajar el costo yo vengo con la consigna de generar más utilidades y por ende bajar más costos. Y al primero que voltean a ver, porque dicen, bueno, en el proceso productivo, no, pues no, en el producto no se puede reflejar el descuento porque va directo a la calidad y eso es lo que se vende y eso es lo que es el tangible y todo el rollo. Es en el transporte. Y Es tómala, correcto. llegas y te dicen, pues, ¿qué creen? Va a haber una bajada de tarifas porque el director general viene recortando costos. Y híjole, qué cosas, ¿no? Y luego te andas peleando con otros transportistas que a lo mejor sí los pueden dar y al final el servicio no es el que estaban esperando y te vuelven a hablar y bueno, sí es un tema bien, bien, bien complicado. Normalmente al transporte es al que más se le pega, el que más fácil nos tratan de doblegar en las negociaciones. Pues Este, vendemos un intangible exact- y entonces la gente te dice, pues el que sea, el que llegue seguro, el que te lo dé, ¿cómo? No sé, en un burro, no sé, de que lo lleve una persona toda drogada, pues no sé. O sea, esas cosas, eso es lo que yo de repente digo, híjole, queremos un país mejor en muchos sentidos, pero estas cosas las permitimos, ¿no? Mira, a mí me ha servido mucho el ir con mis clientes y bueno, cuando estamos con las negociaciones de precios, es la verdad, yo llego con el libro abierto. Mira, esto es lo que me cuesta. Si alguien te está dando un precio menor que esto, pues algo no está bien. Algo está haciendo chueco, algo no hace sentido porque el mercado debe estar en esto y algo está equivocado. Ujú. Sí, sí, algo anda mal ahí. Pues bueno, Carlos Iván, pues yo creo que con esto ya hicimos lo del día de hoy, las buenas acciones del día de hoy, platicar tú y yo acerca de estos temas, pero sí comunicarle a toda la gente que nos escucha que es un gran negocio. Me gusta cómo lo pensaste al principio. Digo, yo nunca le he dicho noble porque, híjole, yo me cuesta mucho trabajo decirle noble a este negocio, pero es un negocio provechoso, eso sí me queda claro. O sea, donde todos ganan. No es cierto que los operadores no ganan en el autotransporte de carga, y se los digo, aquí distribuye bien el ingreso. Es un negocio próspero, pero es un negocio que requiere de muchas. Igual, me va a decir un zapatero ahorita, y me va a decir un agricultor, y en el mío también, a mí también. Pues yo nomás sé de transporte y de logística, no sé de otra cosa. En este negocio, las cosas se hacen bien y las cosas salen bien. Sí hay adversidades principales. Ahorita el tema principal de la inseguridad pega durísimo. El tema de los accidentes también le pega durísimo, que son los inherentes horrendos de este negocio. Pero en la Es medida en la que correcto. puedas controlar esas cosas, pues ya lo demás es happy problems, como dicen allá en Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Es correcto. Son happy problems.
Pues muy bien. Oye, Carlos Iván, y la gente que te quiera contactar, digo, no me vais a dar tu celular porque así que ya sabes cómo es esto. Pero ¿qué redes manejas? ¿Cómo pueden tener contacto contigo? Y más siendo, pues obviamente, directivo de Coparmex, ¿no? Siendo presidente de Coparmex allá en Chihuahua. Mira, pues estoy como Carlos Hermosillo Coparmex en Facebook, en Instagram, y Carlos Hermosillo en Facebook y en Instagram también, mi personal. Y bueno, en la página de la empresa, que es celilogistics.com, ahí estamos en Po- redes sociales. Nada más para que la gente sepa bien, es SCELI, ¿verdad? Es correcto, SCELI Logistics. Perfecto, muy bien, ahí para que lo busquen y le coticen y todo el rollo. Mi estimado Carlos Iván, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Transpodcast. Y ahora sí te va a tocar escuchar tu episodio. Muy bien, muchísimas gracias, Clemente, un gustazo. Igualmente, y gracias a todos ustedes, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.